Imaginaos cómo puede ser estudiar una momia egipcia sin necesidad de tocar absolutamente nada, descubriendo todos los secretos que tiene en el interior. Esto es lo que ha sucedido con el Niño de Oro. En los últimos días ha surgido una gran polémica, ¿no?, a raíz de esa publicación de los medios ingleses diciendo que ya no van a decir momia, van a decir persona momificada, ¿no?, porque entienden que el término momia es una especie como de insulto, o que no se tiene respeto con ello a la persona que recoge, ¿no?, el cuerpo momificado y que aparece en una exposición o de la que estamos hablando, ¿no? Me parece una absoluta estupidez. Todo el mundo va a seguir diciendo la momia de Tutankamón, ¿no? ¿Qué van a decir? El Tutankamón momificado, persona momificada Tutankamón, las parodias que había, ¿no?, en estos días, de ya no es la película La momia, es la persona momificada, ¿no? Es un poco grotesco en este sentido. Pero bueno, pasando de página, lo que sí que ha coincidido precisamente con esta puesta en escena, ¿no?, de los medios británicos, es la aparición de un nuevo estudio de la doctora Sahar Salim, a raíz de la investigación que han realizado de una momia de un niño de 14-15 años que se conservaba en el Museo del Cairo. Le realizaron una TAC, una tomografía axial computerizada, y a partir de ahí han sacado pues muchos detalles, ¿no?, para conocer un poquito más cómo era la anatomía, las enfermedades que tenía, etcétera, este crío pues de hace prácticamente 2300 años, es decir, estamos a los inicios de la época tolemaica, de la época grecorromana, en el siglo IV antes de nuestra era. Este tipo de técnicas no son nuevas, las primeras ya se hicieron en los años 90, es decir, hace más de 30 años, cuando empezaron a utilizarse este tipo de escáneres. El Museo Británico fue pionero en aquella época con un estudio a través del TAC de una sacerdotisa, de una cantora de Amón llamada Chen Muten-Gebtiu, menudo nombre tenía esta pobre mujer, pero que se hizo muy popular en el año 1996 por estas investigaciones del Museo Británico. ¿Qué virtudes tiene el trabajo de un escáner en vez de estar desvendando una momia? Pues precisamente que no tocas la momia, ¿eh? Recordemos que cuando aparecieron las momias reales del escondite de Deir el-Bahari, la momia de Ramsés II, por ejemplo, con una cantidad de información increíble en las vendas, en aquella época no se tenía en cuenta este elemento y creo que tardaron menos de 20 minutos en desvendar la momia, rajando las vendas. Hoy no, hoy como mucho lo que se hace es llevar un proceso para desvendar paulatinamente el cuerpo y ver si hay algún texto grabado en esas vendas, que en muchas ocasiones tienen mucha información, ¿no?, o incluso si hay amuletos entre las vendas, ¿no? ¿Qué es lo que ha aparecido en este escáner? Un escáner lo que hace es una lectura como si fuera pues lonchas de chorizo, ¿no? Tenemos un chorizo, una morcilla, como decimos en España, y la empiezas a cortar en rodajas muy finitas. Bueno, pues 200, 300 rodajas, tú tienes mucha información de todo lo que hay en esa parte que va leyendo el escáner. Cuando juntas todo ello, puedes hacer una lectura desde la capa externa hasta la capa más interna. Dando colores a cada una de estas texturas, estás dando forma en la pantalla del ordenador, dando una creatividad también, porque no deja de ser también una labor artística desde el punto de vista del médico, que otorga una serie de colores para una serie de objetos o de materiales, y con todo ello puedes ir quitando capas paulatinamente y poder ver la momia o lo que hay alrededor. En este caso, como decía la noticia, 49 amuletos, 49 amuletos que bueno, ayudaban a ese crío a realizar el viaje hacia el más allá. Podemos esperar la presencia de ojos de Horus, de pilares Jet, de nudos de Isis, es decir, todos los amuletos que iban a proteger e iban a encaminar, ¿no?, al difunto en este viaje hacia el más allá. Como decía ahora, son muchos ya los estudios que se han hecho por medio de tags de momias egipcias
y de otros elementos, ¿no? Incluso no solamente momias. Recordemos cuando se dicen que encontró el diente, ¿no? La muela de Hatshepsut dentro de una caja, es porque se hizo un tac a la caja, se metió y se escaneó para ver lo que había en el interior. Pero en España, por ejemplo, son muy conocidos dos casos, ¿no? Por mencionar uno de los últimos años, esa momia de Imhotep, ese sacerdote de época tardía, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, y que a partir de esta información se pudo conocer, es una momia que nunca se había desvendado, bueno, pues se pudo saber que tenía amuletos en el interior, ¿no? Hace unas semanas colocábamos también un vídeo en nuestro canal sobre el Museo Egipcio de Melilla. También se le hizo una tomografía axial computerizada a esta persona momificada, iba a decir, a esta momia, para conocer, ¿no?, más detalles sobre su vida. Y como sucedió con Tutankamón, acordaos que, aunque es cierto que se puede ver la momia físicamente, puedes manipular los huesos, los tejidos, para hacer analíticas, etc., la virtud que tenía el escáner es que, bueno, pues pudo dar una serie de pistas de una serie de afecciones en la pierna izquierda, en la rodilla izquierda, que seguramente le causaron la muerte. Bueno, pues todo esto es lo que nos hace pensar que este tipo de técnicas no destructivas, no intrusivas, porque es quizás lo más importante, ¿no? No necesitas tocar absolutamente nada. Cuando la momia del Niño de Oro se introdujo en el escáner, en ese donut gigante, no se sacó ni siquiera de la caja, ¿eh? Se coloca todo en su interior, tal y como aparece en la tumba, se coloca en el escáner y va pasando poco a poco, y el escáner te va leyendo desde la madera que cubre la momia, ese ataúd de madera con una máscara de oro, que de ahí el nombre precisamente de haber bautizado a este niño con el nombre de Niño de Oro, hasta todo lo que hay en el interior. Podemos ver la cantidad de vueltas que da las vendas, podemos ver los amuletos que hay, podemos ver las enfermedades que pudo haber padecido, si tiene algún tipo de artrosis, si tiene algún tipo de defecto físico, si puede tener cualquier tipo de información, en definitiva, que nos ayude a conocer cómo era la vida de este muchacho hace prácticamente 2300 años y, bueno, pues publicarla, darla a conocer, para de alguna forma conocernos a nosotros mismos, descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues este breve vídeo hablando del Niño de Oro, que algunos de vosotros habéis preguntado, ¿y qué era lo que tenían los amuletos? ¿Y qué era lo que había en el interior de la momia? Bueno, pues todo ello se puede ver, como hemos visto en estas fotografías de la doctora Sahar Salim. Es una de las egiptólogas, no es egiptóloga, ella es en realidad médico forense, que se dedica, radióloga, al estudio de restos humanos, y ha trabajado durante muchos años con el Servicio de Antigüedades y el Ministerio de Antigüedades en Egipto con momias egipcias, y las conoce muy bien y puede leer entre líneas la información que hay alrededor de estas personas momificadas. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, haciendo un poco acopio de una noticia que ha saltado en los últimos días en todos los medios, y a colación también de esa estupidez de ya no vamos a llamar a las momias momias, las vamos a llamar persona momificada. O sea, vamos a complicarlo aún más, ¿eh? Yo no sé por qué es una falta de respeto decir la momia de Tutankamón. Es la momia de Tutankamón. ¿Por qué vamos a estar faltando el respeto a Tutankamón por eso? O sea, no, bueno, el otro día comentaba en la radio que es parte de esa leyenda negra, ¿no? Que decían, una de las explicaciones que recuerda el momento colonialista y tal, pero qué bobada, qué estupidez, y el término momia es un término medieval, o sea, es más viejo que la polca, ¿eh? Los tarros de polvo de momia son del siglo XV-XVI, no nada que ver con la época colonial. O sea, hay cosas muy absurdas, ¿no? Recordad que el término momia precisamente viene de una palabra persa, al-mumia, que hacía referencia a un tipo de betún oscuro, que creían que era el utilizado en las momias, ¿eh? Era un betún muy precioso que se empleaba para hacer medicamentos, para hacer ungüentos, etc. Muchas momias aparecían de color negro y creían que habían sido embadurnadas con este betún, con esta mumia, de ahí que fueran denominadas mumia, y de ahí que se sacara el polvo de momia, porque pensaban que estaba hecho precisamente, tenía ese recubrimiento de betún
de momia. Bueno, pues hasta aquí, como decía, este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que os haya gustado, compartidlo en las redes sociales, como decimos siempre, suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Cuantos más seamos, más bloques de esta pirámide gigantesca, y si creéis que somos merecedores de algún aporte, de alguna donación al canal, tenéis un botoncito, muchos de vosotros ya lo estáis haciendo, muchísimas gracias a todos, donde pone precisamente ese simbolito de gracias, de un corazón, del dinero, ahí si podéis hacer la donación al canal. Nos seguimos viendo pronto aquí, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.